Ok. Vamos a empezar a hablar sobre la administración del espacio de disco. Si bien no tiene que ver con el almacenamiento como tal, o sea, la memoria secundaria, sí tiene que ver cómo dividimos ese disco como sistema de archivos para poder trabajarlo. Entonces, hay un elemento importante, se llama tamaño de bloque. El tamaño de bloque es, si hacemos una analogía con paginación, es cuántas páginas va a tener nuestro disco, cuántos cuadraditos vamos a representar en el disco. Los vamos a dividir por una unidad de asignación o tamaño de bloque. Normalmente se llama bloque en el disco duro físicamente a un bloque de 512 sectores. Entonces, perdón, a un sector son 512 bytes. Un sector de disco duro son 512 bytes. Y casi siempre cuando se va a inicializar o formatear un disco, se escogen grupos de estos sectores. En este caso, un bloque en Unix, se maneja como bloques, puede agarrar 4, 8, 16 sectores para formar un bloque. En el caso de Windows, principalmente con FAT, se llama cluster. Un cluster sería lo mismo que un bloque. Voy a mostrarles Windows. Tenemos pendrive. Voy a colocar formatear. Fíjense que aquí tengo 3 sistemas de archivos que me permite Windows. NTFS es el que viene por defecto en las versiones actuales de Windows. Existe una última que se llama Resilient File System, que todavía está en esquemas de almacenamiento más grande, en servidores en Windows Server, en todo caso. Tal vez en una siguiente versión de Windows Cliente ya salga Resilient File System. Windows 10 todavía tiene NTFS. El predeterminado es FAT32 y el que es casi siempre con el que viene los pendrives. Veamos NTFS. Fíjense, aquí aparece el tamaño de unidad de asignación. Este es el tamaño de bloque que les he mostrado en el texto. Yo puedo escoger entre el tamaño mínimo, que son 512 bytes, es decir, un sector de disco duro sería igual a un bloque. O puedo escoger 2 sectores van a ser un bloque, 4 sectores van a ser un bloque, 8 sectores van a ser un bloque, 16 sectores van a ser un bloque, y así sucesivamente. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende que aparezca todo esto? Ustedes pueden colocar su pendrive en su Windows y con tecla derecha colocan formatear, no lo formatean obviamente, pero van a darse cuenta que en función del sistema de archivos va a aparecer distintos tamaños. Si el pendrive fuera pequeño, máximo va a aparecer hasta este nivel. Como el pendrive tiene 8 GB, pues me permite más posibilidades. Ahora bien, ¿cuál debería escoger yo? ¿Alguna idea? ¿Alguien me puede decir cuál debería escoger? Vamos, participen. ¿Cuál debería escoger? ¿Cómo sé cuál escoger? Normalmente, ¿alguien quería participar? Normalmente, cuando escogemos el sistema de archivos, viene un tamaño predeterminado. Fíjense, diferente. Para NSFS y para FAT32 me aparece 4096. Fíjense que son menos los tamaños si escojo FAT32. Empieza en 2048 y acaba en 64K. Escojo exFAT, empieza en 512 y se extiende hasta 32K. Mucho más que en NTFS. ¿De qué depende el tamaño que yo debo escoger? ¿Alguna duda sobre esto?
Ahora, volvamos a esta parte. Entonces, si tenemos esta gráfica que nos muestra el tamaño del bloque, el que yo les he mostrado, que puede ser desde 512, no está bien 128 de 256 en la gráfica, desde 512, y distintos tamaños hasta 64K. Por otro lado, tenemos la velocidad de lectura de datos. Entonces, si tenemos, perdón, siguen entrando, entonces. Vamos a tener una curva entre el espacio de disco ocupado. Si yo divido el disco en bloques grandes, ¿qué implica? Voy a tener cuadrados o cuadriculada mi disco duro en bloques grandes. Un archivo que pese un byte, vamos a poner así, un byte va a tener que ocupar un bloque de 16K, en este caso, si he escogido 16K. Voy a ayudarme un poco con esto. No puedo hacer líneas, no tengo para hacer líneas, creo. No sé. Voy a tratar de... Voy a suponer que este es el disco duro y estos son mis bloques. Cada cuadradito representa el tamaño que he escogido. Puede ser 512 bytes, 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 64K, como les he mostrado en Windows. Entonces, yo puedo usar, si quiero guardar un archivo, voy a usar todo un bloque. Sí, suponiendo que mi bloque sea de 8K. Si mi bloque es de 8K y mi archivo pesa un byte, voy a ocupar 8K. Si mi archivo pesa 1K, voy a ocupar 8K. Si mi archivo pesa 9K, ¿qué voy a hacer? ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué hago si mi Ocupar 8K. ocupo 8K, pero mi archivo pesa 9K? ¿Qué hago? Ocupar Ocupar los dos bloques. bloques. Entonces voy a tener dos bloques ocupados para mi archivo de 9K. Fíjense que va a haber fragmentación interna, pero no puedo reusar en este caso. Es disco. No puedo reusar. Los cuadraditos están dibujados, rayados en el disco de un tamaño X y no puedo reusarlos. Y puedo usar solamente de uno a uno. Si un archivo va a ocupar dos bloques, ahí está. Está ocupando 16K, aunque físicamente tenga un tamaño de 9K. Es por eso que cuando les mostraba el tamaño real del disco y luego veíamos, del archivo, perdón, y luego veíamos lo que ocupaba el disco, siempre era mayor, justamente por esta razón. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Entonces, si ya tengo dividido mis bloques, no importa el tamaño que he escogido, esta división me va a definir el hecho de que yo tenga que, por ejemplo, como en este caso, escoger de uno de estos tamaños. Estos tamaños van a ser el cuadradito que esté dibujando. ¿Me conviene escoger un cuadrado grande o un cuadrado pequeño? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Depende de los archivos que voy a guardar. Y de cómo sabes cuánto pesan tus archivos para que escojas 64K o 512. ¿Cómo puedes saber eso? Fíjense que aquí llega a 32K, pero con divisiones mucho más pequeñas. En este caso con NTFS, con divisiones más grandes, llega hasta 64K. ¿Cómo puedo saber? Escojo 64 y 512. O primero, ¿qué implica escoger un cuadrado pequeño o un cuadrado grande? Vayamos a la implicación. Vamos a ver qué implica. Vamos en la gráfica. Aquí.
Si escojo cuadritos de 512, ahora, estos cuadritos son de 512, ¿está bien? Vamos a suponer que los cuadros son de 512. Ahora mi archivo pesa 1K. ¿Cuántos bloques voy a ocupar? 2. Dos. Y si mi archivo, como hace rato, pesaba 9K, ¿cuántos bloques voy a ocupar? Vamos, no necesitan calculadora para eso. Mi bloque es de 512 bytes y necesito un archivo 9K. Guardar. ¿Cuántos bloques voy a ocupar? 18 18. bloques. Entonces, tal vez ocupe el primero, el segundo, el tercero. ¿Está bien? Puede que ocupe este otro bloque, este otro bloque, este otro bloque. No, necesariamente van a ser contiguos. Pueden estar saltados. Pero voy a ocupar 18 bloques. Y para leer el disco duro o la unidad de almacenamiento, va a tener que leer este bloque, este bloque, este bloque, luego este, luego este, luego este, luego este, y colectar todo el archivo y completar los 9K. Le va a tomar más tiempo. Si yo simplemente veo, como hace rato, y escogemos 8K, estos dos iniciales eran suficientes. Entonces, ¿cuántos movimientos va a hacer mi disco para poder leer el archivo? Son estos dos. Ya está. Fíjense, si escojo unidades grandes, gano en velocidad. Si escojo unidades pequeñas, pierdo velocidad. Pero si escojo unidades grandes, pierdo espacio en disco. Porque si tengo 8K y mi archivo pesa 1 byte, ¿cuánto estoy desperdiciando? 8.383 bytes, porque estoy ocupando solamente uno. ¿Entienden? Entonces, aquí tengo una relación en el sentido de tamaño de disco, espacio en disco, perdón, uso de espacio en disco versus velocidad de lectura. Entonces, utilizo más o menos espacio y la velocidad es menor o mayor. ¿Qué me conviene? ¿Tener una mayor velocidad de recuperación de archivo o tener más espacio en disco duro? ¿Qué me conviene? Más espacio. Ok, si yo quiero guardar un montón de cosas, necesito más espacio en disco. Si los tamaños que voy a dividir son cuadrados muy grandes en un disco de 1 tera, cuando yo guardo un archivo de 1 mega, que en mi máquina ocupa, no sé, 4 bloques, posiblemente cuando lo copie al disco de 1 tera, ocupe 2 bloques. ¿Por qué? Cuanto más pequeño es el disco, las divisiones de bloques son más pequeñas. Cuanto más grande es el disco, las divisiones de disco son más grandes. Entonces, mi archivo no va a pesar lo mismo en mi máquina o en el pendrive que en el disco duro externo. Va a pesar diferente. ¿Cómo me doy cuenta de esto? A ver. Vamos aquí. Este archivo, el archivo del texto. Si quiero revisar, ahí dice, no hay mucha diferencia. 7.577 bytes, ¿no? 7.577.000 bytes. Y ocupa 7.6 megas. Entonces se está redondeando, se fijan, no hay mucho problema. Veamos el caso, vamos a probar en Windows. Entonces, primero, antes de cerrar esto, tengo varias posibilidades. Yo de escoger, ¿no? Varias posibilidades, de acuerdo al sistema de archivos que guarde. Se van a dar cuenta, el día lunes cuando empecemos a hablar de Windows, que cuando sus pendrives vienen en FAT32 es lo peor que puede ocurrir. Es pésimo manejo de los espacios de disco. Si ustedes quieren tener FAT, es mejor que formateen exFAT.
Es mucho mejor, porque van a soportar mayor cantidad de tamaño de archivos y todo. Lo que quiero hacer. Estamos en que sea en consola, podemos mostrarlo. Cualquier otro archivo. No hay mucha diferencia. Quiero algún archivo muy pequeñito. Este es una. Este es un acceso directo, un shortcut. Fíjense que el tamaño real del archivo es 1K. ¿Cuánto está ocupando? 4K. ¿Qué significa? Entonces, que mi unidad mínima de bloque en mi Windows ha sido formateado con 4K. Entonces, cualquier archivo menor a 4K ocupa 4K. 3K estoy desperdiciando, si se fijan. Entonces, su compañero decía de acuerdo al tamaño de mis archivos. ¿Cómo sé en promedio cuánto va a pesar mi archivo? Para yo escoger una unidad adecuada de división de mi disco. ¿Alguna idea? ¿Cómo puedo escoger una unidad adecuada? Vamos, participen. ¿Alguna idea? ¿De qué tamaño voy a dividir mi disco? ¿Cuál va a ser mi unidad de asignación mínima? ¿O tamaño de bloque, tamaño de clúster? ¿Cómo voy a escoger eso? Para que mi Me velocidad llevé de una lectura... Adelante. Lo que estamos haciendo con formatear es dividir, o sea, lo que es el pendrive, el espacio de memoria, o sea, hacerlo de qué tamaño va a ser. Es lo que se está Estamos, haciendo, ¿sí? estamos rayando la cancha, como les había dicho inicialmente en el tema. El sistema de archivos es la forma en la que se raya la cancha para guardar los archivos. Entonces, esos cuadraditos que he dibujado hace rato son lo que vamos a hacer formateando. Un pendrive, un disco duro, lo que sea. Entonces, lo que tenemos que elegir es de qué tamaño debería ser adecuadamente ese cuadradito. De acuerdo a eso, tenemos que nuestra velocidad puede ser buena y nuestro uso de espacio de disco puede ser malo. Hay que hallar un equilibrio, este punto de equilibrio entre usar el espacio de disco adecuadamente, y que la velocidad de lectura del archivo sea buena. Entonces, no tiene que ser ni muy pequeño mi bloque, ni muy grande, porque lo que estoy haciendo es desperdiciar disco cuando es muy grande, a costa de la velocidad. Puedo estar ganando velocidad, pero estar desperdiciando disco. O puedo estar perdiendo velocidad y ganando disco. Los compañeros decían hace rato, prefiero guardar disco para guardar más cosas, tener más espacio en disco. Pero ¿qué están haciendo guardando disco? Perdiendo velocidad de lectura. Su máquina se va a poner más lenta. Ok, no me importa el disco, tengo un disco bien grande, entonces mis unidades de almacenamiento, de mi división va a ser espacios grandes, cuadrados grandes. ¿Qué voy a ganar? Velocidad, pero voy a perder espacio en disco. Es un costo-beneficio. No se puede ganar. Se tiene que perder algo. Entonces la idea es hallar el punto de equilibrio. Entonces vamos a la pregunta, como que su compañero decía, depende de mis archivos. Ok, ¿cómo podemos saber cuál es el promedio de tamaño de mis archivos? Tendría que hacer un script y poder sacar todo el peso de mis archivos, dividir entre la cantidad de mis archivos, y voy a tener el promedio. Aunque si tengo algunas películas ahí guardadas, tengo música, tengo fotos y tengo documentos, no es razonable. La división no va a ser equilibrada. Lo que hacen los sistemas, los fabricantes de sistemas operativos es hacer un estudio, justamente en el promedio de tamaño de los archivos que los usuarios finales utilizan. Claro que no es lo mismo un usuario final que haga solo documentos Word que un usuario final que haga películas. Es muy diferente. Y de acuerdo al uso que se le está dando, deberíamos cambiar esa unidad. Es por eso que cada sistema operativo nos da la opción de cambiarlo. No es automático. Fíjense que cuando yo coloco formatear, automáticamente me dice el tamaño, por defecto que me está sugiriendo. En este caso es 32K. Si coloco FAT32 es 4K. Si coloco NTFS es 4K. Y este pendrive lo he formateado en exFAT.
¿Qué me facilita? Fíjense que el tamaño es grande. Entonces, tengo menos espacio de almacenamiento, pero ¿qué gano en vez del espacio de almacenamiento? Velocidad. Cualquier cosa que yo coloque en este pendrive se recupera rápido. Pero en el caso de mi disco duro, el NTFS, está en 4K y les he mostrado. Un archivo que pesaba 1K ocupaba 4K en realidad. Entonces, ustedes cuando formateen algo, por defecto les va a dar el tamaño propuesto. ¿Y en base a qué han propuesto este tamaño los sistemas operativos? Justamente en base al tamaño del disco. Si el tamaño es de cierto rango, este debería ser su número. Si es mayor, debería ser 8K. Si es mucho más grande, debería ser 16K. Si es más pequeño, debería ser 2K, 1K y tal vez hasta 512. Entonces, cada sistema operativo les va a sugerir en función del tamaño del disco que tengan. Tamaño de pendrive, tamaño de disco duro, disco interno, disco de estado sólido, no importa. Les va a sugerir. Entonces hay que hacer caso a la sugerencia porque ellos han hecho un estudio. Pero obviamente, si yo quiero, lo puedo cambiar. Puedo decirle 64K y me olvido. Voy a desperdiciar disco duro, pero voy a ganar gran rendimiento y velocidad en mi máquina. Así que si ustedes quieren, tienen una máquina un poco antigua, pero tiene un tamaño de disco considerable, pues pueden formatearlo con unidades grandes. De tal manera que van a ganar velocidad en recuperación de archivos. Su máquina, de lo que era lenta, se va a poner rápida, pero están desperdiciando disco. Entonces, hay que jugar un poco en el sentido de este criterio, de esta relación que existe entre unidad de asignación y espacio de disco. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, ¿Alguna duda? ingeniero. Ok, entonces ya saben, no es cuestión de formatear por formatear y uno no sabe lo que está haciendo. Estamos rayando la cancha y depende cómo cuadricule mi cancha para que sea rápido mi máquina o sea lenta. Para que tenga poco disco, para que tenga mucho disco. Es muy importante. ¿Ok? Trabajen con un pendrive, jueguen con un pendrive que pueden recuperar sus datos, lo guardan en su disco duro y formateenlo en exFAT y vean un tamaño mayor. Guarden sus archivos y la siguiente vez que recuperen van a notar la diferencia. ¿Está bien? Avancemos. Otro elemento que tenemos que considerar hoy día tiene que ver con los bloques libres. Sabemos muy bien que en el disco duro, o sea, en esas cuadrículas que hemos marcado, hace rato estaba por ahí marcado, entonces vamos a volver a dibujar si quieren. He cuadriculado mi disco, ya está marcado, y algunos de estos bloques están ocupados. Cualquiera al azar, está ocupado. Entonces tengo este libre, este y este otro. Normalmente en el disco no aparecen bloques contiguos, es muy raro que aparezcan bloques contiguos, aunque los sistemas operativos actuales han buscado trucos para tener espacios contiguos. Hemos visto que cuando hemos querido implementar, les he mostrado más en el tema anterior, en la clase anterior del mismo tema, que cuando se implementan los sistemas de archivos, la mejor es manejar un sistema de asignación contiguo, o sea, todo junto, donde empiece y donde finalice. Eso es ideal, pero no se puede hacer en discos duros. ¿En dónde se podía hacer? ¿Se recuerdan? ¿Dónde se puede utilizar unidades de asignación contiguas? Vamos, nadie ha visto el video, nadie asistió a esa clase. ¿Dónde se puede utilizar unidad de asignación contigua? Todo junto, para un archivo. DVDs, CDs, Blu-rays. No han revisado. Ok, entonces yo necesito ahora un mecanismo que me permita decir, este bloque está libre, este bloque está libre, este está libre y está libre. Para que cuando guarde un archivo le pueda decir, guardalo aquí, si no te alcanza la otra parte aquí, si no te alcanza la otra parte aquí. Necesito algo que me permita mostrar eso. Entonces, aquí tengo dos formas de mostrar eso.
La primera es que voy a usar bloques para indicar los bloques que están libres. Es incoherente. Es como si ocupase este bloque para decir, este bloque está libre. Ya estoy ocupando este para decir que este está libre. No es coherente. Hay otra forma de manejar que adoptan la mayoría, prácticamente todos los sistemas de archivos. Y esta forma se llama bitmaps o mapas de bit. ¿En qué consisten los mapas de bits? Aquí tengo un bloque. Y en este bloque voy a aprovechar a colocar bits, no bytes. Si mi bloque es de 4K, entonces tengo 4000 bytes por 8, tengo 32.000 bits. Cada uno de los bits está apuntando a un bloque por su ubicación. Este será el bloque 0, bloque 1, bloque 2, bloque 3, etcétera, etcétera, etcétera. Si está en 1, ¿qué significará? Que está ocupado. Exactamente. Si está en 1, significa que el bloque 0 está ocupado. Está en 0, el bloque 1 está libre, el bloque 2 está libre, el bloque 3 está ocupado, el bloque 4 está ocupado, el bloque 5 está libre. Entonces tengo un diccionario, una tabla que me está indicando qué bloques puedo usar para guardar mi archivo. Cuando borro un archivo, este 1 se vuelve 0. Y si el archivo ocupaba este espacio y este espacio, estos dos unos se vuelven 0. Si vuelvo a copiar y solamente ocupo este bloque, lo voy a poner 1. Entonces, este mapa de bits me está indicando qué cosas están libres y qué cosas están ocupadas. Es interesante porque este método me permite guardar en pocos bloques todo mi disco duro, un mapa de todo mi disco duro. Y no es lo mismo que este esquema. ¿Está bien? Ahora veamos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si... Bueno, les ha debido pasar. Están utilizando su máquina y de pronto se corta la energía eléctrica. Y no han guardado nada, estaban utilizando, su disco estaba leyendo algo. Cuando vuelven a encender, ¿qué sucede? ¿Qué les dice? ¿Nunca les ha pasado? No lo creo. Nunca han prestado atención, puede ser. Cuando aparece, cuando se corta la energía, por ejemplo, en Word, uno está haciendo un documento y cuando vuelve a prender la máquina aparece documento recuperado. No, al encender la máquina, ¿qué les dice? El sistema operativo, no me interesa mucho el Word. Un ejemplo era. Sí, no, está bien, está bien. El Word, o sea, Office ha tomado la iniciativa de tener almacenamientos temporales porque el sistema operativo no lo hace. Eso está bien, es propio de Office. Entonces, como el sistema operativo Windows no toma el respaldo o el resguardo de hacer que ante un bloqueo o ante una falla se pueda recuperar, los otros softwares lo han hecho. Eso les he explicado en interbloqueos, en detección y recuperación. Pero estamos yéndonos al hecho de que estábamos utilizando la máquina, no importa cualquier software, y se corta la energía eléctrica. Volvemos a encender la máquina. ¿Qué sucede al principio? Creo que muestra un mensaje de iniciar en modo seguro. Ya, lo que muestra en realidad es, va a decir, su sistema de archivos está inconsistente porque ha ocurrido algún tipo de falla. ¿Desea revisar, sí o no? Y la mayoría le dice no, y se salta. Si le dice sí, ¿qué está haciendo? A ver, antes de explicarles exactamente lo que vamos a hacer, les voy a mostrar. ¿Dónde guardo eso? He abierto algún lado. Tema 6. Consistencia de archivos. Esto es. Okay. En el caso de Windows, van a ver esto. En el caso de Windows, si ustedes le dicen sí, va a aparecer algo como esto. Claro que esto es una captura de Windows XP, ¿no? En Windows, desde Windows 7, normalmente por debajo se oculta esto y aparece por delante el loguito diciendo que está cargando y tarda más de lo normal.
¿Por qué tarda más de lo normal? Porque está revisando por dentro. ¿Qué revisa por dentro? Revisa archivos, los índices de los archivos, descriptores de seguridad de los archivos. Está revisando el sistema NTFS en este caso. Y nos da un resumen de cuánto espacio total tenemos, cuántos sectores defectuosos ha encontrado, etcétera, y cuánto de espacio disponible en disco tenemos. Aquí nos dice que 4K es la unidad de asignación, si se fijan, la misma que les he mostrado en mi Windows, ¿no? Cuántas unidades de asignación de disco total y cuántas libres tenemos, porque acabo de mostrarles cómo se manejan los libres. Entonces, ha finalizado la comprobación del disco y bueno, no hay ningún problema. Esto nosotros lo podemos hacer a pulso, es no automático. Podemos simplemente ejecutar un comando que se llama chkdsk en Windows. Podemos ejecutar y nos va a decir que va a comprobar el sistema operativo. Y si hay algún error, hay que hacer coser con chkdsk/f y lo va a arreglar. ¿Vale? Aquí ha ocurrido algo. Dice el archivo de registro ha ocupado no sé tantos. Aunque hay 0 sectores defectuosos, no hay problema. En el caso de Linux ocurre exactamente lo mismo. Comprueba la consistencia del sistema de archivos. Windows la comprueba en 3 etapas. Linux, aquí está Linux, el comando es file system check, es lo mismo, nada más que en sistemas de hasta X3, X2, perdón, el disco había que desmontarlo. Entonces yo cuando he hecho esta prueba para poder mostrarles, para poder tener un ejemplo de cómo funciona este comando, he arruinado en el Linux y he tenido que volver a instalarlo. ¿Está bien? Justamente cuando dice el disco está montado, me dice, warning, el sistema de archivos está montado. Si usted continúa, causará severo daño al sistema de archivos. ¿Quiere continuar? De hecho, sí, porque yo quería mostrar las pantallas. Entonces, bueno, no encontraba en internet una pantalla de este tipo que me muestre lo que está haciendo realmente la consistencia de archivos, cómo está revisando. Aquí empieza por etapas igual, empieza a buscar inodes huérfanos. Los inodes es prácticamente lo que Unix maneja, les he explicado. Aquí está el paso 1, está verificando inodes. Y va encontrando errores, pero está encontrando errores no porque esté mal el sistema de archivos, es porque está montado, está encendido, lo estoy usando. Entonces encuentra un inode borrado. ¿Quiere arreglarlo? Sí, lo puesto. Y empieza a arreglarlo. Aparece la parte 2, que revisa estructura de directorios, conectividad de directorios, cuentas de referencia, información de resumen de grupos. 5 etapas, de las que Windows hace 3. Y luego empieza a buscar errores en los bitmaps. ¿Recuerdan del bitmap? Acabo de detectarles que esta es la manera que se señalan los bloques que están libres o los que están ocupados. Y de acuerdo se encuentra diferencias. Guárdense esta imagen de lo que acabo de mostrarles. Diferencias en los bloques de bitmaps. ¿Está bien? Y empieza a arreglarlas. Le digo sí, 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 sí. Y al final me dice que ha terminado, ¿no? Después de que todo lo que ha dicho sí, File System ha sido modificado, porque se ha arreglado un montón de cosas, supuestamente cosas que estaban mal. Y me dice que tiene que reinicializar Linux. Una vez que he hecho esto, no he vuelto a ver más ese Linux, estaba muerto. Entonces, simplemente es para mostrarles. Y lo que les quería mostrar, bitmap difference. ¿Está bien? Vayamos entonces. Aquí no, me he dicho que quería entrar, no sé. Bueno, se arrependió. Entonces, ¿cómo funciona en el sistema operativo esta verificación de consistencia? Se manejan 2 tablas. La primera, los bloques en uso, y la otra, los bloques libres. ¿Se acuerdan? Hace rato les he mostrado la de bloques libres. El bloque 0 está libre, el bloque 1 está libre, el bloque 2 está ocupado. Eso es lo que nos está mostrando. ¿Sí? Aquí, el bloque 1 está ocupado, el bloque 0, perdón, el bloque 1 está ocupado, el bloque 3 está ocupado, el bloque 5 está ocupado, etc. ¿Cuál es la consistencia que tiene que haber? Tiene que haber una comparación entre estas 2 tablas. Por eso que el mensaje que decía Linux decía diferencia en los bloques. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí vamos a empezar. Vamos a poner primero un solo color.
Aquí tenemos, el bloque 0 está ocupado y no está libre. Es consistente, ¿verdad? El bloque 9 no está ocupado y está libre. Entonces tiene que haber esa consistencia, complementariedad entre estas dos tablas. Cuando el Linux ha encontrado un error, una diferencia, es porque aquí había 1, 1 o 0, 0, y eso está mal. Veamos estos ejemplos que Tannenbaum en su libro nos muestra. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Encuentran algún error? En el 2 hay 0, 0. ¿Qué significaría? ¿Qué significaría? Claro, les puedo decir en su examen. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo lo arreglan? Vamos, por lo menos, ¿qué significa? Díganme. Para los de bloque en uso significaría que ese no está siendo utilizado y para los de libre significaría que sí está siendo utilizado. O sea, una, una dice que sí está siendo utilizado y la otra dice que no está siendo utilizado. Ok. Entonces aquí dice no está siendo utilizado y aquí no está libre. Por lo tanto, sí está siendo utilizado. Hay una inconsistencia. ¿Cómo se arreglaría? Esos programas que les he mostrado tanto en Linux como en Windows es lo que arreglan. Cuando se apaga la computadora de mala manera, por un corte de energía, los sistemas de archivos quedan inconsistentes. Estaba guardando algo y se queda aquí. Le ha puesto que, perdón, aquí, que está ocupado, lo que se nos sonó, ¿no? Bueno, en este caso un 1, 1 podría ser. Se ha quedado inconsistente. Hay un 0, 0 o hay un 1, 1. ¿Cómo se arregla? El sistema operativo o sistema de archivos tiene que considerar de que hay información de por medio y tiene que preservarla. Así que lo que va a hacer es ponerle un 1 ¿dónde? ¿Dónde debería ponerle un 1? Bloques en uso. Bloques en uso. Aquí debería aparecer un 1. Y aquí estaría en 0. Ahora estaría consistente, ¿verdad? Pero ¿qué hace con este 1? Este bloque, el 2, lo hace aparecer, o sea, el contenido del bloque hace aparecer en un archivo que se llama file y un número, no sé, digamos, es difícil, 001, punto, en el caso de Windows, CHK, de check. Hace aparecer ese archivo. Y el usuario ya verificará su contenido y si le sirve o no y lo borra. Y si le sirve, los renombra y ya está. Entonces, cuando hace una verificación de consistencia, va a aparecer un montón de estos archivos, si es que ha encontrado inconsistencias. Si es un directorio, va a aparecer dir, un número, no sé, 0, 0, 2, 3, 4, el que corresponda, punto .chk. Y de esta manera, tenemos directorios y archivos. El usuario verifica cuáles le sirven, los renombra y asunto arreglado. Entonces, esta es una herramienta que nos provee el sistema operativo para verificar la consistencia. Aquí hay unos otros ejemplos de Tannenbaum que no me simpatizan, pero los he puesto por respeto porque he copiado sus ejemplos. ¿Qué error encuentran aquí? Hay un 2 en bloques El libres. bloque 4, ¿no? De bloques Sí. libres. ¿Qué significaría ese 2? ¿Alguien me puede decir? Según Tannenbaum, hay dos referencias a que está libre. Y eso está mal. O sea, porque estos son un mapa de bits. No debería haber un 2, aunque sea doblemente referenciado. Lo mismo aquí, ¿no? Hay un 2 en el bloque 5. Entonces, para nosotros, vamos a considerar, por esencia, que son mapas de bits, por lo tanto estamos manejando bits. Aquí tenemos un error, 0, 0, y también hubiese un error
si es que en algún lado aparece un 1, 1, por ejemplo. Pues ahí tuviésemos otro error. Y lo que se tiene que hacer siempre es preservar la información. En este caso de 1, 1, ¿qué haríamos? Volver cero al bloque de, ¿cómo se llama? Libres, Libres. Eso. los bloques libres. Ya que nos está apuntando con 1, nos está diciendo que hay un bloque en uso. Y aquí nos dice que está libre. Entonces simplemente lo ponemos que está ocupado. Que no está libre, 0, y esto se rescata. Como este ya está con un nombre, está dirigido, ya tiene un nombre de archivo. No tenemos que crear un file 001.chk. Ya está. En este caso no está. Aquí tenemos que ponerle 1 y sí crear un archivo con su contenido. ¿Está claro? Entonces, lo que les he mostrado en Windows y en Unix, en Linux, perdón, es la forma en la que funciona. Ahora vamos a ver el programa que les he mostrado ejecutándose. Se puede, lo bueno que tiene Windows es que lo puedo hacer en línea. No necesito desmontar el disco y no se va a arruinar. CHK-DSK. Privilegios. Tengo que abrir la ventana en modo administrador, ¿no? Ejecutar como administrador. Ya. Ahora sí. Fíjense. El tipo de sistema de archivos es NTFS. Si es que hay un error, debería hacerlo correr con /f. Está revisando etapa 1, la estructura básica del sistema de archivos. Todos los clústeres, en este caso, de mi archivo, lo que está revisando. Veamos pues, dónde está. Tantos registros procesados, comprobación de archivos completada, y pasa a la etapa 2, examen de vinculación de nombres de archivos. Pasamos a la etapa 2. Esto es lo que hace cuando apagan la máquina y vuelve a encender. Tarda un poquito más. Ustedes no ven lo que está haciendo, pero por detrás está haciendo esto. Está arreglando cosas. Y al final me dice un resumen de lo que ha pasado. Nada está mal. Aparentemente nada está mal. No tengo ningún sector defectuoso y tengo esta cantidad de espacio. Fíjense, 4K es mi unidad de asignación. Significa que está dividido en los cuadraditos de 4K. Tengo 2.259.832 unidades de asignación. Si esto lo divido, lo multiplico por 4K, ese es el tamaño de disco disponible que tengo todavía. ¿No? Esa es la idea. Debería darme esto. Pero ya saben, 4K es lo que me restringe. Cualquier archivo menor a 4K va a ocupar 4K. ¿Está claro? ¿Una duda? ¿Dónde estamos? A ver, continuamos. Muchas funciones ya no estoy trabajando en estas cuando estoy utilizando este programa que me permite apuntar. Pero bueno, nos da una pauta. Sí, eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que revisar hoy día. El día lunes vamos a empezar con los sistemas de archivos tipo Windows. Ahí se van a dar cuenta lo pésimo que es PAT. Ya les he explicado lo pésimo que es comparándoles con la guía telefónica. Es un buen ejemplo. Pero vamos a ver cómo se implementa por dentro y cómo es que va guardando los nombres de archivos largos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre eso el día lunes. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Voy a dejar de grabar?